y les daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón andan tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Aquí estamos en Esenciales, ya listos. Gracias a Dios que nos da esta oportunidad de estar en la palabra junto con ustedes. Y bueno, comenzando con una buena porción de la Escritura que nos habla el corazón, la cual es viva, eficaz, que viene de un Dios que no miente, un Dios todopoderoso que sostiene nuestras vidas y que lo es todo para nosotros. Ya estás en tu estación favorita, Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza, gracias a nuestros sponsors Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano, y a ti te damos las gracias por estar conectado. Yo soy el pastor Chuy Castañeda de Calvary Compañerismo Cristiano y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días, tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales, gracias por sintonizarte al 105.5 y 830 AM, estamos sonando en todo lo que es el área metro de Memphis y parte de Arkansas y Mississippi. Bienvenidos a todos, donde quiera que nos estés escuchando, sea en tu carro, en tu casa o a través del video en vivo en la plataforma Facebook. Quédate con nosotros, vamos a estar buscando el rostro de Dios a través de la Escritura en la primera carta de Juan. Vamos a hablar de cosas esenciales para la fe, de cosas esenciales para tu alma. Así es, y bueno, es un gozo estar aquí con ustedes esta mañana, ya cerrando esta primera sección del capítulo 1 de Primera de Juan, esta carta escrita de Juan como un padre hacia sus hijos, ¿verdad? Escribiéndoles desde su corazón, hijitos, hijitos, diciéndonos muchas veces, escribiéndole a una iglesia pues tolerante, permisiva y una buena medicina para algo que la iglesia requiere en nuestros días, que son convicciones firmes de la verdad. Somos la columna y el baluarte de la verdad, eso dice la Biblia, ¿no? La iglesia del Dios viviente, y es necesario que nosotros mantengamos muy en alto la verdad y no estemos con estas cosas de que cada quien tiene su interpretación. No es así. La Biblia fue escrita por un solo Dios, inspirada por el Dios Espíritu Santo, escrita para nuestro provecho, para conocer al Señor ampliamente. Él se ha revelado a nosotros y Él quiere, Él anhela, y es nuestra responsabilidad. Necesitamos tener diligencia. Siempre menciono esta frase que aprendimos en el estudio inductivo, donde nos dice, vivimos en un tiempo donde decimos, Señor, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos y por favor no nos lo digas o no nos enseñes. Cuidado con esa actitud. Necesitamos conocer a nuestro Señor, porque también el Señor dijo que esa es la vida eterna, conocerle, ¿no? Colosenses 1:9 nos dice que esa era la oración de Pablo, que le conociéramos en toda sabiduría y entendimiento espiritual, ¿no? Para que aprobemos lo mejor, para que demos fruto en toda buena obra. Y es algo precioso cómo Juan nos empieza a dar estas certezas maravillosas de la comunión con Dios, de la comunión con la iglesia, con nuestro prójimo, y qué tan importante viene todo junto, ¿no? Si decimos que tenemos comunión con Dios, entonces podemos tener comunión con los hermanos. Sí, así es. Y estas cosas no se pueden separar. ¿Por qué? Porque si tu comunión con Dios, es decir, tu relación con Dios es la relación correcta, pues por ende tú vas a estar dando testimonio del primero y más grande mandamiento, que es amar a tus hermanos. Más adelante Juan nos va a decir que no podemos amar a un Dios que no vemos y aborrecer a un hermano que sí vemos, ¿no? Así es. Y bueno, parte de lo que Juan decía era lo que estos gnósticos de los tiempos de Juan, o comenzaban a ser los gnósticos, comenzaba este movimiento filosófico, era que Jesús no había venido en carne, que Jesús había sido solamente un retrato, un holograma, algo así, ¿verdad? Obviamente no usaban ellos la palabra holograma, pero qué importancia tiene que Jesucristo haya estado parado, ¿verdad? Haya caminado en esta tierra, se haya hecho verdaderamente hombre. Esa es una cosa. Otra cosa que nos deja claro Juan es
que ellos decían, presumían tener la verdad. Así como en nuestros días, ¿no? Cada quien presume tener la verdad y es un pecado mortal hablar en absolutos en nuestros tiempos, en la cultura en la que vivimos, ¿no? Y Juan nos dice, no es así. Mira la diferencia entre estar en el verdadero, estar en Jesucristo, ¿no? O sea, si tú estás en Cristo, puedes estar seguro que estás en el verdadero, ¿no? Todo iniciado como, pues podríamos decir, Mahoma, Buda y muchos de estos falsos profetas. Tú puedes checar cómo ellos tuvieron una iluminación y de pronto, pues estando en la nada, de pronto recibieron una visión o algo por el estilo. Pero sin embargo, lo que estamos viendo es que Juan está diciendo, no, la diferencia está en que Jesucristo caminó con nosotros, estuvo en primer lugar 30 años, más de 30 años, viviendo, manifestando que era un ser humano perfecto. Y sus últimos 3 años y medio, estuvo en su ministerio manifestando quién era Él. Y dice Juan, con todas sus letras, yo lo vi con mis ojos, ¿verdad? Durante 3 años y medio lo vi, durante 3 años y medio lo escuché, durante 3 años y medio lo contemplé. Es decir, aquí ya no está hablando solamente de sus sentidos, sino que está hablando también de su pensamiento, de su razonamiento, ¿no? Lo estuvo viendo, estuvo constantemente corroborando él, y siempre habla en plural, porque son varios los que vieron, los que estuvieron contemplándolo y se dieron cuenta que él era verdaderamente el Hijo de Dios. Sus palabras eran diferentes, su autoridad, la manera en la que él le decía al mar, calla, enmudece. ¿Cuántos milagros, no? Sí, el milagro de la resurrección, verlo de pronto aparecer ahí con ellos, verlo de pronto cuando los está esperando después de que no han pescado nada durante toda la noche y los sienta, les da de comer. O sea, todas esas cosas es impresionante, ¿no? Así es. A mí me impresiona. Yo me pongo a pensar, ¿qué sería haber escuchado la voz del Hijo de Dios? Wow. ¿No? Una cosa es cuando el Señor habla desde el monte, por ejemplo, cuando sube, sí, cuando baja la voz desde los cielos. ¿Qué tipo de sonido será eso? Muchos dicen que se oye como un trueno, ¿verdad? Se escuchó en el Evangelio, dice que escucharon como un trueno, porque nuestra voz es utilizar este aire con el que respiramos y pues hacer vibrar nuestras cuerdas vocales, ¿no? Pero imagínate la voz del Hijo de Dios, ¿verdad? Le veremos más inatractivo para que le deseemos, dice la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, todas estas cosas Juan empezó a hablar diciendo, yo lo vi, yo lo escuché, yo lo contemplé, yo lo toqué, ¿verdad? Y dice tocante al verbo de vida, y esta es otra cosa de la cual estuvimos haciendo énfasis, ¿no? En cuanto a que la vida fue manifestada, dice Juan, ¿no? Dice Juan, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna. Y eso es lo que Juan nos está enseñando, eso es lo que el Evangelio nos muestra a nosotros. Yo entiendo perfectamente, vivimos en este mundo, ¿verdad? Sentimos aquí, vemos las cosas que nos afectan en este mundo, como el coronavirus, como pues todo el desastre y la violencia que estamos viendo en diferentes lugares, el clima político, nos afecta. Sin embargo, la Biblia nos recuerda, ¿verdad? Nos recuerda que somos seres eternos. Ahora, sin Cristo, pues estamos muertos en delitos y pecados y no estamos sensibles a esto, pero cuando el Señor nos da esta vida eterna, nos hace recordar quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, nuestro propósito, por qué estamos aquí, ¿no? Sobre todo eso, el propósito. Muchas veces no tienes la respuesta a estas preguntas. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Pero lo que es más importante es el propósito, porque cuando tú encuentras tu identidad y tu propósito es que realmente puedes ser pleno. Y Juan dice aquí esto, nosotros somos testigos de esta vida eterna y es lo que les anunciamos. Les anunciamos el propósito eterno que tienen en el Creador. Regresen al origen. Nuestro origen está en Cristo, nuestro origen está en Dios, nuestro origen está en el propósito que Él ha trazado para nuestras vidas. Así es, y otra cosa muy bonita que Juan nos menciona es esto, es que la vida fue manifestada. Una cuestión más que hacían estas personas era decir que el conocimiento de Dios era para unos cuantos, y muchas veces tenemos esa enseñanza entre nosotros, ¿no? Sí. Será por nuestro trasfondo
religioso, será por nuestra naturaleza pecaminosa que siempre nos lleva a jerarquizar y hacer ese tipo de cosas. Sin embargo, el Señor nos muestra cómo en verdad, a través de Juan nos está diciendo, ¿sabes qué? La verdad no es algo para monopolizarse y no es para algunos cuantos. No, algunos cuantos iniciados muy especiales, demasiado ungidos que no se pueden ni siquiera tocar, y que si tú quieres el verdadero conocimiento, si tú quieres la verdadera comunión con Dios, necesitas a esa persona que te imparta cierta, cierta unción que solamente unos cuantos tienen. Y la verdad es que Juan nos va a decir que no es así. Juan nos menciona que fue manifestada, ellos son testigos y nos la anuncian, y nosotros tenemos libre acceso al Padre. Eso es algo que arde en mi corazón y que toca mi vida, porque todos tenemos libre acceso al Padre. Obviamente requerimos de maestros que muchas veces nos expliquen ciertas cosas. Así lo ha diseñado el Señor, que vayamos creciendo, nos ayuden a madurar, pero la realidad es que hay montones de promesas que el Señor nos dice que Él se deja encontrar de aquellos que le buscan con todo su corazón, ¿no? Y esto es precioso, poder encontrar, saber lo que dice aquí: les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, ¿no? Entonces es muy importante que la vida eterna entendamos que no es solo para algunos, es para todos, ¿no? Y entender eso. Yo he visto acaso cómo está la vida eterna en mí, cómo ha afectado esta vida eterna en mi manera de vivir, en la esperanza que tengo, especialmente en esto que estamos viviendo, ¿no? Sí, cómo cambia tu esperanza, cómo comienzas cuando cuando sabes perfectamente bien qué significa la vida eterna. El aquí y el ahora ya son solamente circunstanciales, ya no es el propósito y el fin. ¿Por qué? Porque este mundo siempre te va a llevar a situaciones como que nunca te enfermes, como que tengas patrimonio, como que seas feliz en esta vida. No podemos ser felices en un mundo caído. Tenemos que tener la esperanza de que un día recibiremos una nueva naturaleza, un día estaremos realmente en el hogar y en el lugar de donde venimos, ¿no? En nuestro origen. Dios ha puesto eternidad en nosotros. Me gustan las dos cosas que el Señor nos manda. Fíjate, Hechos 17 dice: pero habiendo Dios pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y nos dice la razón principal de lo que es precisamente propósito del Evangelio. Nos dice, porque hay un solo, dice sí, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Vamos a ir a hacer un pequeño corte comercial. No te vayas, estás en Esenciales, ya estás aquí en Buenas Nuevas, tu estación favorita. Regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Entonces tenemos esta certeza, esta primera certeza que Juan nos dice. Primeramente, Jesucristo no fue una visión, no fue alguien que subió a un monte después de muchos años de mucha disciplina, de mucho esto y de no comer carne y de eso y del otro. No, está hablando de Jesucristo, el infinito Dios hombre. Dios mismo nunca dejó de ser hombre. Lo único que Él renunció fue a su gloria. Pero Él jamás dejó de ser el Dios Todopoderoso y lo manifestó una y otra vez mientras estuvo en esta tierra, pero al mismo tiempo manifestó que Él era hombre en toda la extensión de la palabra, y mostrándonos todo esto, ¿verdad? Sudó, caminó, se quedó dormido, y al mismo tiempo cayó la tempestad, levantó leprosos, levantó muertos, limpió leprosos, levantó muertos. Y Juan nos dice, tenemos esta certeza: si estás en Jesucristo, estás en el verdadero. Estuvo más de 3 años manifestando estas cosas, ¿verdad? Dejó la escritura, dejó a sus apóstoles, ¿verdad? Donde dejó la doctrina establecida en la palabra de Dios. Esto es maravilloso. Lo segundo que nos dice Juan es que Jesucristo es la vida eterna y nos la ha manifestado, y en Él está esta vida eterna, y saber que la tenemos. Y saber que esa vida eterna está para todos. El conocimiento de Dios está para cada uno de nosotros. Nosotros podemos conocerle, ¿no? Y lo primero que necesitamos es eso. Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Y de qué nos salva el Evangelio? Porque muchas de las veces esto es lo más básico y no lo entendemos. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia.
por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea que Jesucristo es el mismo que juzgará cuando todo esto termine, ¿no? Sí. Y nos está diciendo que de esto nos está haciendo salvos, ¿verdad? Qué importante es entender este evangelio, que es poderoso, que va mucho más allá de nuestros 80 años viviendo en esta tierra, ¿no? Sí, sobre todo tener la seguridad, porque muchas veces les preguntas a las personas, ¿tienes seguridad de la vida eterna? No sé, realmente no sé, no lo puedo saber ahora. Y lo podemos saber, tenemos esa certeza y esa seguridad en tanto tengas este arrepentimiento, en tanto recibas este perdón de pecados, en tanto tengas una nueva vida. Así es, y eso es lo que está haciendo Juan, dándonos esta certeza de que tenemos vida eterna, y nos la da de 3 maneras. En primer lugar, nos enseña la doctrina correcta. En segundo lugar, nos enseña la comunión correcta y la moral correcta. Eso es tan importante como la verdad. Esto a mí me impresiona mucho de Primera de Juan, cómo la verdad va unida al amor, ¿verdad? No existe tal cosa como amor sin verdad, ¿no? Y eso es lo que hoy vemos presumido por todos lados, ¿no? Cree en ti mismo y todo lo hago por amor. O por amor, ok, el amor no hace nada indebido. Exactamente. El amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El verdadero amor, ¿no? Y lo que es el amor que surge de un corazón engañado o de un corazón todavía caído es un amor egoísta que busca lo suyo. Así es, en el nombre del amor no puedo yo romper un matrimonio para comenzar otro. En el nombre del amor no puedo decir es que ya no amo a este y ahora amo a esta otra mujer. En el nombre del amor se ha hecho tantas y tantas atrocidades que dices, en el nombre del amor existe pornografía, en el nombre del amor existe la pedofilia, en el nombre del amor, o sea, es una distorsión completamente y una perversión del amor que realmente Dios ha dejado establecido en su palabra. Así es, y si yo verdaderamente amo, entonces tengo que amar la otra persona en cuanto a la verdad, y tengo que reconocer de dónde viene el estándar también, porque el problema es ese, en nuestros días no hay un estándar. El estándar lo ponemos nosotros y nosotros estamos decidiendo lo que es bueno y lo que es malo, cuando la fuente de toda moralidad y de justicia y de toda verdad es Dios, ¿verdad? Cada vez que nosotros hablamos de moralidad estamos robando cosas que solo Dios puede dar, y ese es el problema, ¿no? Y Juan nos está mencionando exactamente cómo hacerlo. Y me gusta mucho esa última parte de la cual estuvimos hablando ayer, ¿no? Cómo nos dice, lo que hemos visto y oído estos anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este es un propósito maravilloso. Jesucristo dijo, separados de mí nada podéis hacer, ¿no? Entonces la única manera de tener comunión es recibir este testimonio, ¿verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Y esa es la manera de tener comunión. Pero me gusta mucho el orden que pone, como ayer mencionábamos, ¿no? Dice, lo he escrito para que tengas comunión conmigo, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Porque muchas veces yo puedo presumir tener cierta comunión con Dios. ¿Cuánta gente no dice, no, sí, yo tengo conexión directa con el de arriba porque pues me enfermé y me sanó, o me iba a morir y me comunico con él? Cuidado, ¿verdad? Claro. Cuidado, porque a veces puedes tener un Dios a tu imagen, muy cómodo contigo, pero en realidad la señal de que tienes verdadera comunión con Dios, la única señal verdadera es que tienes comunión con tus hermanos. Sí, y que tienes esta capacidad de perdón, esta capacidad de restauración, esta capacidad de restaurar cuando hay situaciones en donde no nos podemos poner de acuerdo. Venimos al marco bíblico, hay perdón y hay restauración, podemos continuar adelante, ¿no? Sí, de la misma manera, alguien que no está en la comunión con el Señor, lo primero que hace pues es con el Señor es separarse de la iglesia, ¿no? Aislarse de los hermanos, y bueno, es triste, pero siempre es así. Dice la palabra de Dios que el hombre tuerce su camino, luego que tropieza contra Jehová se eleva su voz, ¿no? Y le echa la culpa. ¿Quién tiene la culpa de todo? Ellos, la iglesia, el Señor mismo, Dios mismo es culpable de lo que tengo, cuando no es así, ¿verdad? Se rompe la comunión con Dios, se rompe la comunión con todos los demás. Y eso es lo que nos enseña la Biblia, ¿no? Nos enseña que si queremos en verdad tener comunión en nuestro matrimonio, comenzando por ahí, nuestro primer ministerio, ¿verdad? Claro. Con nuestros hijos,
con nuestros verdaderos círculos de amistad, de verdadera amistad, necesitamos a Cristo en el centro, ¿no? Sí. Es importante que cuides eso, porque pues amistades de lealtades carnales puede haber muchas, ¿no? Y puede ser que hagas reuniones y te la pases muy bien y hasta cuentes chistes colorados y cosas por el estilo, pero realmente esa amistad no te va a llevar a ningún lado. Entonces es muy importante entender que requieres a Cristo en el centro de tus amistades, en el centro de tus relaciones, comenzando otra vez, lo digo con tu familia, con tu esposa, ¿no? Cuánta falta de comunión a veces tienes con tu familia misma, con tu esposa misma, con tu cónyuge, ¿verdad? Si eres, porque cuando Cristo no está en medio, y esto es algo precioso, ¿no? Te lleva al sentir de Cristo. ¿Cuál es lo que caracteriza una relación sin Cristo? Bueno, lo que caracteriza una relación sin Cristo muchas veces pues es el ser egoístas, ¿no? El estar pensando en mí, de alguna manera. Te digo, no necesariamente tiene que ser algo tan terrible, pero realmente estás pensando en ti. Dame atención. Dame tu tiempo. Sírveme, hazme, yo. Sin embargo, cuando está Cristo en medio, Él nos dijo que el amigo pone su vida. El verdadero amigo pone su vida por el otro. O sea, es el sentir de Cristo. Sí, de alguna manera la amistad en donde no está Cristo en el centro es: levántame a mí, sé leal a mí, adórame a mí, y yo soy el centro y todo se trata de mí. Entonces es así, cuando no hay esta correspondencia, esta falsa lealtad. ¿Por qué? Porque es falsa. Si Cristo no está en el centro, no puede haber lealtad, porque tenemos lealtad no a las personas, tenemos lealtad al Señor y a su palabra. Así es, me gusta mucho el sentir de Cristo. Filipenses 2, 3 al 5. Nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Verdad? Esto es algo maravilloso y es necesario, porque las relaciones interpersonales no son fáciles. No, desde luego que no, por nuestra naturaleza, ¿no? Exactamente, y ese es el punto. En una amistad sin Cristo, ¿qué sucede? Bueno, yo comienzo a adecuarme y acercarme y a acomodar esa relación a lo que menos trabajo me cueste y a lo que más me haga sentir bien, ¿verdad? Pero checa la diferencia, porque ahí no está el verdadero amor, porque el verdadero amor es como el que Cristo vino a hacer por nosotros. Cuando vino a morir por nosotros, ya lo mencioné también hace algunos días, no vino pensando, bueno, cuando se porten mejor voy a bajar. Bueno, cuando merezcan que yo baje, voy a venir a hacerme hombre. Cuando ya vea que las cosas van funcionando un poco mejor y ya se me alivianen un poquito, entonces voy a venir a morir por ellos en la cruz. No es así. No, Jesucristo vino cuando éramos enemigos. Y eso es algo tan importante en nuestras relaciones, porque venimos a la iglesia y nos damos cuenta de eso, ¿no? Venimos a la iglesia y nos damos cuenta que no es perfecta, que hay gente difícil de amar, difícil de servir, hay gente grosera, hay gente voluble. Pues te tengo noticias, no son buenas, pero te tengo noticias. Es un lugar con gente pecadora como en todos lados. Sí, pues ahí estamos tú y yo, ¿no? Imagínate qué tan difícil puede ser que estás tú, que estoy yo, y eso es terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque venimos con muchos malos hábitos, venimos con una inercia muy fuerte de estar centrados en nosotros mismos, de todo se trata de mí, de querer atención para mí. No me hablaron, no me saludaron, no me invitaron, pero tú nunca te incluyes, tú nunca te acercas. O sea, vengan a mí, acérquense a mí. Eso es lo que generalmente estamos demandando de una amistad centrada en nosotros mismos. Así es. Y entonces llegamos a la iglesia, pero entonces estamos en Cristo, somos llenos del Espíritu Santo, y es cuando es necesario el sentir de Cristo. Y si el sentir de Cristo está en nosotros, entonces es cuando yo puedo servirte, cuando yo puedo sembrar en ti. Aunque tú no me ames, yo siembro en ti. Aunque tú no me ames, yo te sirvo. Y de pronto hay amistades que surgen de esta comunión con Dios, de esta comunión con el Espíritu Santo y con la iglesia. Este es el punto. Y comienzas a ver verdaderamente que puedes abrir tu corazón
Y sí, siempre hay riesgo en toda relación, sí. Siempre hay riesgo. Sin Cristo, por eso es que muchas de estas relaciones ni siquiera son honestas, porque no te atreves a abrir el corazón, no te atreves a ser lastimado. Y esta es la diferencia en la iglesia, ¿verdad? Dime si Cristo no fue lastimado al venirnos a amar. Claro, por supuesto. Imagínate cómo se pudo haber sentido él cuando todos sus discípulos huyeron y lo dejaron solo. O sea, sin embargo, él vino y decidió amar, conquistó a su iglesia, y esa es la misma cuestión entre nosotros. En la iglesia a eso venimos, a amarnos, a servirnos, y no hay manera más preciosa de manifestar el amor de Dios que de esa manera. Por eso Dios nos ha puesto a todos en un cuerpo en el cual tenemos diferentes dones, diferentes capacidades, ¿verdad? Diferentes talentos que Dios ha puesto para que nos necesitemos, ¿verdad? Y en ese sentir es cuando manifestamos el amor del Señor. Cuando yo manifiesto más que Cristo está en mí, pues cuando a lo mejor por alguna causa tú me ofendes y yo decido perdonarte. Exactamente, a esa parte iba. O sea, nosotros siempre va a estar esta naturaleza pecaminosa en donde ofendemos a los demás, en donde hay faltas entre nosotros. Pero me gusta mucho cómo la carta a los Colosenses dice: si alguno te hubiere faltado de la manera que Cristo te perdonó, así perdónale. Así es, otro texto donde dice que el amor cubre multitud de faltas. Así es. ¿No? O sea, esto es, por eso somos iglesia. O sea, necesitas quitarte este pensamiento de que vas a una iglesia donde vas a encontrar gente perfecta. Aquí no es el cielo. Exactamente. Aquí no es el cielo. Vas a la iglesia precisamente a conocer al que es la fuente de amor, al que puede darte este gozo, ¿verdad? Que sobrepasa cualquier circunstancia externa, y a poder manifestar este amor. Nunca somos más como Cristo que cuando perdonamos y cuando estamos dispuestos no a criticar, sino a bendecir, ¿verdad? Sí. Bendigan y no maldigan, dice la palabra de Dios. Cuando manifestamos este amor, ¿y cómo lo vas a poder manifestar si no es con gente pecadora? ¿Verdad? Y me encanta porque dice la Biblia: con la misericordia que tú des es la misericordia que vas a recibir. El juicio que tú hagas es el juicio que te van a hacer a ti. Y bueno, esta es la manera de manifestar el amor de Dios. Sí, estamos llamados al sentir de Cristo. Es por eso que cuando hay una falta en una amistad que está fundamentada en la palabra de Dios, podemos perdonar y continuar adelante. No nuestra actitud cambia y entonces así, cuidado, cuídate ya de él, con cuidado, ya no le confíes, cuidado. No, tenemos que cuidar las debilidades de las personas, pero no se trata de cuidarnos nosotros, se trata por el contrario, de manifestar el amor de Cristo, de manifestar su sentir, porque ahí es como podemos alumbrar al mundo y hacer una diferencia. Así es, muchas veces esto es lo que pasa en la amistad carnal o en la amistad sin Cristo, ¿no? Yo estoy cuidando mi imagen. Ay, hablaron de mí, ese es el pecado mortal más terrible que yo he escuchado, fíjate. Hablaron de mí, ¿no? Qué horror, hablaron de Dios, ¿no? Hablaron del rey del mundo, ¿no? O mi imagen, yo no me puedo ver mal. Entonces, ¿qué sucede con estas cosas? Que tus amistades no son reales porque no son honestas. Exactamente. ¿Me explico? Y sin embargo, cuando vienes a Cristo te das cuenta que es al revés. Ya lo perdiste todo y debes de estar dispuesto. Por eso muchas de las veces la disciplina en la iglesia no se da tampoco como debería, porque no estás dispuesto a meterte en situaciones que conllevan estos problemas, decir, oye, estás haciendo mal, y romper una relación que Dios pueda hacer nueva. Pero acuérdate, estamos actuando por amor. Mira, ¿cuál es el estándar de amistad? El estándar de amistad, la Biblia es muy clara, Jesucristo lo puso. Juan 15, 12 al 13, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo les he amado. Y dices, bueno, entonces, ¿cómo nos ha amado Cristo? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Qué diferente, ¿verdad? Qué diferente es esto, y esto es lo que Dios nos manda a hacer. Sí, Laura nos dice que tolerancia. Sí, tenemos que tener esta tolerancia de saber que no todos son iguales a nosotros. A mí no me pueden gustar los frijoles, a ti te pueden encantar, pero yo no soy mejor que tú porque no me gustan. Entonces ahí es en donde tenemos que estar poniendo el sentir de Cristo. A mí me puede gustar mucho el rojo y a ti el blanco. Yo no soy mejor porque a mí me gusta rojo y a ti blanco. En ese sentido tenemos que tener esto que llamamos tolerancia. No es tolerancia al pecado, es tolerancia a la diferencia en cuanto a cosas genéricas y de carácter,
pero no en cuanto al pecado. Y cuanto al pecado, una amistad, dice Proverbios, fieles son las heridas del que ama, inoportunos los besos del que te aborrece. Sí, eso está hablando de honestidad, de integridad, de sinceridad. Y me gusta mucho esto que estás diciendo, porque sencillamente es el sentir de Cristo. Una vez más, nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a ti mismo. Muchos de nuestros problemas y nuestra indignación debería ser, a veces cuando la gente pues tropieza, ¿verdad? Se siente uno triste, indignado cuando alguien ha escuchado, pero principalmente a veces nos indignamos porque tenemos un mayor concepto de mí mismo. Sí. Y entonces esa es la cuestión, ¿no? Pues es que yo soy del norte o del sur, o yo soy así, y yo soy mejor. Ten cuidado, cada vez que tú metes un juicio de ese tipo es porque te estás considerando superior. Y eso fue exactamente lo contrario hizo Jesucristo. Claro. Se consideró, ¿verdad? Se estimó inferior a nosotros, aunque no lo era. Y vino a morir en la cruz del Calvario. Claro. Se hizo hombre, se hizo obediente hasta la cruz, ¿verdad? Y murió por nosotros como el peor de los pecadores, ¿verdad? Pero con su pobreza nos enriqueció. Y este es el sentir de Cristo que requerimos. ¿Y cómo vamos a obtener este sentir de Cristo si no es teniendo comunión con Dios? Entonces, ¿cómo establecemos una amistad centrada en Cristo? Así es, en primer lugar, como dice Juan, teniendo comunión con el Señor, ¿verdad? Dice 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. 1 Corintios 12:3, entre nosotros hay algunos que son judíos, otros que son gentiles, que por cierto, un judío no podía ni tocar a un gentil, se sentía impuro, se sentía verse ensuciado, ¿verdad? Entonces son dos extremos. Algunos son esclavos y otros son libres. En otra parte dice varón o mujer, ¿verdad? Dice Pablo, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Y en Gálatas nos dice eso, ya no somos esclavo ni libre, sino somos uno en Cristo Jesús. Y no debemos de olvidar esto. No debemos olvidar nuestra comunión con el Señor. Mientras estamos teniendo comunión con la vida eterna, con el Verbo de Dios, mientras crecemos en conocerle, en oración, nuestras disciplinas espirituales, buscándole, entonces es cuando somos transformados. Entonces es cuando yo puedo tener una mejor relación con mi prójimo. Yo sé, por ejemplo, contigo, ¿no? Se nota cuando tú y yo, cuando uno de los dos no estamos caminando como debiéramos, ¿verdad? Cuando no estamos teniendo nuestras disciplinas espirituales, se empieza a ser difícil, mucho más difícil la relación, la convivencia, la respuesta. Comenzamos a contestar mal, comienza a salir tu naturaleza pecaminosa que no quieres, entonces regresa a la palabra. Mi esposo me dice, oye, ¿dónde hiciste tu devocional? Así es. Y entonces a esto nos enseña el Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Date cuenta de la importancia de tu comunión con el Señor. Las cosas no andan bien, empiezas a decir, ay, dudo de esto, dudo del otro, pues es porque no estás caminando en el Señor, no estás de cerca en su palabra. Ten cuidado, tienes que regresar. Cada día de tu vida es la fuente de vida para que puedas tener esta comunión entre nosotros. Y bueno, regresando a lo que Juan nos está diciendo es esto, ¿no? Sí. Nos está manifestando cómo tenemos certeza de que tenemos comunión con Dios. Pon semáforos, ¿verdad? Y cuando encuentres que comienzas a no disfrutar de la comunión con tus hermanos en la iglesia, a tener en tus relaciones esta cuestión pues horrible, son semáforos que te están mostrando, no estoy teniendo comunión con el Señor. Sí, esta situación horrible de querer tener intercambios, o sea, yo te doy para que me des, yo te sirvo para que me sirvas. Eso es terrible. Quítalo, por favor, de tus relaciones. Si realmente quieres construir una amistad en Cristo, sirve libremente a los que amas, pero no con esta expectativa de querer que alguien te regrese. Así es. Y en cuanto al amor en la iglesia, ¿no? En cuanto a la unidad, esa es la manera en la que se puede dar la unidad en la iglesia. La unidad en la iglesia no se da cuando falta unidad, es porque hay falta de responsabilidad individual de estar buscando al Señor, ¿no? Y muchas veces yo me he dado cuenta que el que siente que no hay unidad es el que está fuera de la comunión, ¿verdad? Porque siempre hay un grupo comprometido
buscando al Señor, deseando al Señor, ay, se siente la unidad, se siente el amor de Cristo, el servicio entre nosotros, pero cuando no entras en ese círculo de amor, ¿verdad? Es cuando sientes esa parte, pero es muy importante que sepas eso, la unidad en la iglesia se da cuando cada uno de nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad de tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y finalmente Juan nos dice, al final, estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, ¿no? Antes de eso, mira, Juan 17, 20 al 23 nos dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Por eso es tan importante el gran mandamiento, ¿no? Sí. Y el mandamiento nuevo que el Señor nos dejó, amarnos como Él nos ha amado. Y sin esta comunión con el Señor jamás nos va a dar esta parte, ¿no? Entonces necesitamos precisamente esta comunión con Dios. Sí, si no tenemos una relación con Dios en la Escritura, no la podemos tener con los demás, empezamos a usar una sabiduría en donde dice Santiago que es terrenal, animal y diabólica, porque empiezas a sentir celos y contención en el corazón y dice, esa sabiduría no es de lo alto. Comienzas a tener, si alguien más le habla a la amiga que tú tienes, ya te está dejando, y entonces, no, esas cosas no caben dentro del cuerpo de Cristo. Nosotros estamos llamados a mantener la unidad en el Espíritu, siempre y cuando tú estés haciendo tus disciplinas espirituales, que estés orando, que estés realmente leyendo la palabra de Dios, que estés envuelta en lo que es la dirección que Dios le va dando a tu iglesia. ¿Por qué? Porque es ahí donde somos cuerpo. Y lo más importante, de esta manera los demás van a ver que nosotros realmente nos amamos sinceramente, no condicionalmente. Así es. Y bueno, ¿esto qué va a traer en nosotros? Dice Juan, estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Este es el punto. No vas a encontrar un verdadero gozo fuera de estos pasos que Juan nos está dando, ¿no? En ningún otro lugar. Puedes buscar gozo en fiestas, puedes buscar gozo incluso en tus hijos, ¿no? Un nuevo bebé, ¿qué gozo trae? Pero sí, cuando se enferma, cuando crece, diferentes cosas, la bendición de Dios no añade tristeza con ella, ¿no? Y esto es algo que Dios, Jesucristo, nos quiere regalar. El gozo, un gozo invencible a cualquier circunstancia, muchas veces la depresión, pues que es como una sobredosis de egoísmo, ¿no? Una sobredosis de yo, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos muestra que el gozo está en exactamente lo contrario, en conocer al Señor, ¿no? Y es algo tan importante. Hebreos 12, 2 al 3 nos dice, ¿no? Esto lo hacemos al fijar la mirada de Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, ¿verdad? O el autor y consumador de nuestra fe. Debido al gozo que estaba, o el gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importar la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Exactamente. Qué interesante, ¿verdad? Y qué importante es encontrar este gozo dentro del Señor. En las cosas eternas, un gozo invencible que surge de mi comunión con Dios, que me produce gozo con mis hermanos, no buscando hermanos perfectos, no, sino yo decidiendo amar, poner mi vida por ellos como Jesucristo lo hizo, ¿no? Y entonces tener montones de promesas que el Señor nos ha hecho. Por ejemplo, fíjate, dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, Él es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué precioso, ¿no? Sí, así es. Mis ovejas oyen mi voz. Estás oyendo su voz. Sería muy interesante hacer algunas preguntas de aplicación en cuanto a todas estas cosas. ¿Cómo te sientes en cuanto a la unidad en la iglesia? ¿Cómo te sientes en cuanto a tus amistades? Tienes que filtrar el sentir de por qué es mi amiga, por qué es mi amigo, por qué tenemos tanta afinidad
¿Es acaso porque los dos estamos yendo en la misma dirección de hacer visible a Cristo al mundo, de traer a otros a la iglesia, de ser la sal y de ser la luz? ¿O porque todo se trata de mí, pachangueamos de lo más padre, hablamos y nos entendemos en ondas que solamente él y yo nos somos afines, o porque estamos siendo socios en cosas que Dios no quiere que vivamos? Y si estamos buscando el gozo en el lugar correcto. Exactamente. Porque siempre lo estamos buscando en el lugar incorrecto. Así es de que puedes venir al Señor Jesucristo y es la única manera en la que tendrás este gozo indescriptible, ¿no? Dice la palabra, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tienes a Cristo, ¿verdad? Si guardas mis mandamientos, permaneces en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. ¿Dónde están los mandamientos en tu vida? ¿Los conoces? ¿Verdad? Amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado a nosotros. Y bueno, me gustaría orar por ti. Ya se nos fue el tiempo. Sí, gracias. Nos brincamos un cortecito para poder estar contigo un ratito más. Pero déjame orar. Señor, gracias te doy, Padre, por esta oportunidad que nos das de recordar, Señor, que tú nos has dado vida eterna, que tú que comenzaste la buena obra serás fiel en terminarla. Danos entendimiento de tu Espíritu Santo, Señor, para poder mirar, Señor, como tú ves las cosas, Señor. Ayúdanos a entender que fuera de ti, fuera de tu palabra, no vamos a encontrar este gozo indescriptible, Señor. Y no vamos a poder ver la victoria que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a vernos como una iglesia en verdad espiritual, súper espiritual, Señor. Por sobre todas las cosas, diferente a este mundo, porque tú estás en medio de ella. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y gracias por haberte conectado con nosotros. Fue un gozo estar con ustedes toda esta mañana. Se quedan en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Nos vemos el domingo a la 1:00 p.m. Que Dios les bendiga. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Bendiciones.